Vamos con Agrometal. La página ha incluido el ruso como idioma también de traducción, no lo habían hecho, no lo había visto por lo menos, así que ya tienen 4 idiomas. Eh, Vamos a hacer un recordamiento, un recuerdo, de, según el acta que Negrini de Crovara ha hecho sobre, bueno, la última asamblea, es decir, analizando el contexto, sea mundial, nacional y de la propia empresa, ¿no? Primero, como se sabe, la guerra de Rusia y Ucrania que van a seguir, sobre todo la OTAN que sigue comprando tanques para proveer a Ucrania y fogonear aún más la guerra, ¿no? Es así en breve síntesis, y Rusia que no termina de, bueno, destruir ciudades y pueblos, según los medios. Eh, Después hay una desaceleración de la actividad económica, más la inflación y todo eso, aunque hubo una desaceleración de la inflación, pero no en la Argentina, que está en torno no del 7% mensual, que está atrasado, sino del 8 al 10%. La capacidad instalada que se redujo eh, en el último mes de diciembre y se está reduciendo en el primer trimestre también. Los salarios, bueno, es un tema, sobre todo la parte de informalidad y compararlo con el IPC es relativo, ¿no? Todo. Bueno, el efecto de la escasez hídrica y temperaturas muy calurosas que hizo que, por ejemplo, la soja, que el trigo baje un 45%, el maíz un 36% y la soja un 45% peor que la campaña, que fue muy buena del año pasado. Las sembradoras, esto no. Esto habla de los ejercicios anteriores, que se vendieron 488 sembradoras. Hablan de un montón de cosas más, de los bonos que no se dieron después de 20 años, los bonos fiscales, que es un 7% de lo que se recibe por promoción industrial, y de lo que se espera en el plano de producción, como dije, 53% de la soja, la novela ola de calor y todo eso. Bueno, maíz, todo esto ya está, y nada más. Vamos a los números. Comienza el ejercicio 2023 con un saldo neto negativo de 391,8 millones. Es bastante bajo respecto a todos los demás, ¿no? Había iniciado el año pasado con un superávit de 119 millones. El primer trimestre no se suele vender sembradoras, suele ser incluso negativo, pero acá lo que dicen es que a pesar de la venta de sembradoras baja, está por arriba del promedio, pero arriba del promedio de una empresa que no tenía la tecnología que tiene hoy, o sea que Agrometal era eh, como vituperiada por, bueno, John Deere, por ejemplo, decía no voy a comprar Agrometal, le falta un montón todavía. Bueno, Agrometal se evolucionó tecnológicamente y de hecho hizo máquinas que son totalmente diferentes y mucho más rendidoras que las de antes, pero así todo mencionan como excusa que están por encima del promedio, pero muy por debajo del promedio de la evolución tecnológica de la empresa. Incluso del tamaño de la empresa en medición de empleados. Bueno, por menores resultados brutos y operativos está dado. Esto lo vemos en la página 5, donde tenemos una diferencia bruta que pasa de 865 millones a 206 millones. Y bueno, todo esto absorbido por gastos de comercialización, administración y resultados financieros. Aspectos salientes. La empresa presentó un nuevo diversificador que es, bueno, el caballito de batalla de este año, que es DX Pro en el Expo Agro 2023, que se realizó del 7 al 10 de marzo. Acá, como siempre vemos, el INDEC tuvo que el primer trimestre continúa profundizando el piso de las ventas de sembradoras, ya que el cuarto trimestre venía en una reducción, pero esto es de 49% en comparación al primer trimestre del 2022, acá es 23%, y formando solo el 9% de la facturación en maquinaria agrícola. El año pasado esto era el 20,1% del total, las sembradoras.
Esto se debe a dos factores, según Negrini: a las tasas altas y los bajos incentivos principales para financiamiento de la compra de bienes de capital. La escasez híbrida, como dijimos, ha afectado las campañas de los principales cultivos, cuyas cosechas están cerca de los pisos, como la soja, que bajó un 45%, el maíz un 36% y la peón en 14 años, y el trigo un 45%, que bueno, ahora depende de la cosecha 2023, 2024. A ver si tengo esto. Que el informe acá está, la novedad. Bueno, de aquí es una buena noticia para la agricultura. Agrometal desarrolló un dosificador de producción nacional que brinda alta precisión y calidad de siembra, cosa que antes no hacía, ¿no? Un importante accesorio para la siembra que llevó varios años de desarrollo. Se trata de X-Pro, un dosificador neumático de última generación que alcanza valores de singulación y distribución espacial comparable a los más altos estándares mundiales. Bueno, habla de Agrometal. Vamos con los informes del INDEC. Tenemos acá la matriz, como dijimos, tractores, sigue siendo lo que más se vende en maquinaria agrícola, 42,8%, después cosechadoras. Lo que se dedica a Agrometal es sembradoras y después todo lo que sea implementos para todo lo demás, ¿no? 26,8%. Sembradoras está en un valor muy bajo. Por ejemplo, esto es el primer trimestre del 2022, tenía un 17,1%, ahora tiene un solo un 9%, y en el cuarto trimestre del 2022 las sembradoras formaban parte del 17,6%, es decir, retrocedió a un dígito solo. Otra cosa para destacar: primero, en el cuadro de sembradoras este valor es nominal, es decir, muy pero muy menor al primer trimestre, y esto hay que sumar la inflación, o sea, vendría a ser 7.039 contra 15.300, 15.200, es decir, muy por debajo en facturación comparado al año pasado. Más acá. Pues las ventas suman 1.362 millones, siendo un descenso del 47,3% anual. Los costos de venta dan 1.156 millones, ahorrando 32,8%. El margen de EBITDA sobre venta es negativo, no era así desde el primer trimestre del 2020. El primer trimestre del 2022, por su parte, dio 21,6%. Las existencias dando 1.763 millones, subiendo de inicio de ejercicio 20,1%, y obviamente al tener mayor cantidad de materia prima, el año pasado subió 1,9%, las compras cayeron en 11,4% y las materias primas suben, como dije, que la tienen ahí al Pepe, 60%. Hoy están en el 75% o sea, de reservado de acá al 30 de junio, el 75% de la producción. Antes no daban abasto. Eso es la diferencia, o sea, de muy mucho, ahora tiene un sobrante un 25%. Bien, en segmentos en costa de ventas vemos que sube de 2.300 millones los inventarios a 2.763 millones. Y lo que es inventario sube materia prima de 1.142 millones a 1.826 millones, es decir, casi 700 millones de pesos. Segmentos y despacho. Las ventas brutas de sembradoras, que son el 88,9% de la facturación, bajaron 47,8%. Las ventas de repuesto aumentan un 12,3%. Cuando no hay tanta venta y escasez, aumenta la bonificación, ¿no? Como pasó en el primer trimestre del 2020, que había muchos planes de crédito para futuros compradores de maquinaria o de sembradoras. El año pasado fue un 9,4%, es decir, 4,8% puntos porcentuales más que el año pasado. Al exterior se factura el 2,7% con una sembradora vendida, bajando el 43,9%. El total de sembradoras vendidas fueron 35, se produjeron una más, 36. Esto se hace a pedido, así que alguno habrá cancelado. 54,5% menos que el año pasado. Como dije, este primer trimestre es el más bajo en venta de sembradoras históricamente. Son el 15,6% de la matriz total de las sembradoras que se vendieron al país. Fueron 225 según lo que vimos del INDEC. Se exportó solo una sembradora,
la relación ventas brutas sembradoras da 45,5 millones de pesos, es decir, divido lo que me dio de venta bruta de sembradoras sobre los 35. Es un 14,8% mayor a valores reales que el año pasado. Bueno, yendo a la venta de sembradoras, tenemos 35, desde que está bien la empresa, es decir, esto venía de pandemia y acá veníamos, aparte venía de varios trimestres malísimos, que vendió 19, después hubo cosecha récord 2020, 2021, por eso acá empezaron a vender bastante, sobre todo el año pasado que fue extraordinario. Eh, bueno, se vendieron 35 sembradoras, como dije, las ventas brutas de sembradoras que está dado en la 55. Tenemos que es 1.593 millones dividido 35, eso nos da 45 millones, y 3.052 dividido 77 nos da 35,5. Bien, acá como dije las bonificaciones son mayores en proporción al año pasado, y lo que es ventas al exterior, que bueno, lo tengo por ahí, lo tengo en segmentos, lo busco en segmentos. Tenemos 36,8 millones contra 65,7 millones. Los gastos por naturaleza suman 884 millones, siendo una baja del 6,7. Remuneraciones y contribuciones sociales, que forman parte del 47% de los gastos, y todavía reteniendo a los empleados que están ahí, subiendo un 17%, es de respetar siempre al empleado, si no hacen, siempre tienen tareas para hacer, así que en cualquier momento se puede dar vuelta a esto. Trabajo de tercero baja un 41,6. Gasto de publicidad y propaganda, obviamente al no tener Expo Agro, baja un 47,4. Y al tener menos propaganda para Expo Agro, el año pasado fue con pitos y platillos. El deterioro del valor de crédito, es decir, que no se han pagado la morosidad, sube 14 veces. En la página 57 tenemos que los sueldos, vemos acá, tanto en productivos como administrativos y comercialización, son mayores que el año pasado. Trabajos de tercero son la mitad casi del año pasado. Y deterioro de valor de créditos sube de 917 millones a 14, no, de 917.000 a 14 millones. Los saldos financieros y RECAM restaron 283,1 millones, reduciendo el déficit en un 19,2%, principalmente por RECAM en brecha positiva con 462 millones. Esto se ve a deterioro y ahorro, porque también tiene líneas de crédito, lo cual se ahorra por inflación, por eso hay un ahorro del RECAM o del ajuste por inflación, al poder ahorrarse en realidad lo que se paga, porque si uno paga 10 y la inflación y tiene una tasa de 30% y la inflación es 60%, para decir algo, ¿no? Entonces hay ahorro. Y eso suma al RECAM, cómo bajan los créditos que se dan. Y así los monedos, o tener la plata fija, ¿no? Tener el flujo fijo en caja. Eso también es monetario, y todo lo que forma parte del rubro monetario se deteriora, ¿no? Si se tiene. Y si se debe, se aprecia. La deuda financiera es de 1.719 millones, una suba del 8,5% del inicio de ejercicio. La deuda en moneda extranjera es el 22% del total, por lo cual se adeudó más en pesos que en dólares en este trimestre, comparado con el primer trimestre del 2022, que bueno, o por ejemplo que todo el 2022, que era 32,4, es decir, sacó encima 10 puntos porcentuales en moneda extranjera. El índice de deuda total por patrimonio sube de 16 a 28, se tiene menos patrimonio, eso también por la pérdida de este trimestre, y se tiene más deuda, ¿no? Por baja de créditos por banco, por venta, es decir, se tiene menos venta, al tener menos ventas se tiene menos créditos que se dan. El flujo de fondos efectivos da 1.204 millones, un 49,2% menor, disminuyendo en el ejercicio 349 millones.
Yendo a RedCam, pasa de 523 millones negativo a 61 millones negativo, por lo que dijimos anteriormente, ingresos y egresos financieros son menores, o sea, el año pasado, sin incluir RedCam, el año pasado era positivo, este año negativo, esto es por rentas de inversiones y por mayores pagos e intereses comerciales y bancarios. En cuanto al préstamo, el préstamo está dado, bueno, el no corriente 467 millones, lo que vence este año es 1.257 millones en moneda extranjera, en proporciones menor que el año pasado y en valor es alrededor de 30 millones menos de pesos. En cuanto a los préstamos, todo lo que es Banco Provincia de Córdoba, que tiene tasas de 59, 30 y todo eso, son bajo el programa, quiero decirlo así literal, financiamiento para inversión productiva MIPYMES, todo viene del Banco de Córdoba con convenios que Agrometal ha hecho, ¿no? Le ha hecho varias líneas de crédito, bueno, lo cual tiene varios vencimientos, incluso con intereses del 30%, apreciando justamente el ajuste por inflación. A ver los riesgos de crédito, lo tengo acá, perdón que no me acuerdo la página. Esto es riesgo de capital, acá está. Bueno, esto acá no dice que suma, que resta. Entonces, anticipo de cliente suma porque el cliente me paga, eh, me da un anticipo para que yo le entregue una mercadería. Eso anticipo de clientes es una deuda, ¿no? O sea, mercadería viene a mi favor porque yo la debo, yo la tengo, todavía no la entregué y anticipo de clientes es mi deuda. Deudas financieras y préstamos, está a la vista, deudas comerciales está a la vista y que acá, como dije, la diferencia al tener más deuda neta que resta créditos por venta, o sea, resta menos de la deuda, y otros créditos que son los bonos fiscales que, bueno, se han cobrado un par. Bueno, esto lo que da es casi un 70% más que diciembre del 2022 y aumenta el ratio del patrimonio de deuda sobre el patrimonio de 0,16 a 0,28. El 28% es deuda del patrimonio neto que contamos. Flujo de fondos. Hay un retroceso de 348,8 millones. Bueno, veníamos con un inicio menor que el año pasado, así que no hay mucho que decir. No hay aumento en bienes de cambio y nada más por eso. Bueno, la Asamblea Ordinaria el 27 del 4 en realidad se iba a pagar un dividendo por 900 millones en efectivo, pero no hay plata. Entonces, ¿qué se hace? Se va a sumar más capital, es decir, van a pasar de 100 millones de pesos a 1.200 millones. ¿Qué significa eso? Que al emitir capital quiere decir que se genera más deuda, es como generar deuda. Entonces va a aumentar 11 veces la deuda o 12, bueno, pero 1.100 millones, 11 veces, y van a hacer reasignar los resultados no asignados a reserva facultativa y esto se va a esperar la autorización de la CNB y luego lo que se va a pasar es que la cotización, si hoy está a 96, se va a dividir por 11 y va a estar 8 y pico, ¿no? La sociedad depende de los suelos de la lluvia de los meses venideros para la comienza de la siembra del trigo de la campaña 2023-24. Podemos entrar a los informes bueno, que se hacen semanalmente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Ganadería y Pesca. Las últimas lluvias registradas en gran parte permiten estimar un aumento o al menos mantener la superficie de la campaña anterior del trigo, que es lo próximo que viene, ¿no? La soja ya estuvo, la soja ya bajó, ahora se espera una campaña del trigo que, bueno, va a empezar a tener valor en septiembre recién, ¿no? O sea, la cosecha vamos a ver los frutos. Después, ¿cómo están los suelos? Antes estaban, bueno, no sé, 50% seco. Ahora la pampa tiene cierto suelo, hay mucha estabilidad entre la sequía, ¿no? El riesgo de déficit extremo quiere decir que va a pasar.
acá en Mar del Plata, por ejemplo, llovió muy alto el riesgo de deceso. Y bueno, esto está mejorando, vamos a ir viendo día a día. Lo que preocupa es Entre Ríos y Córdoba, que tiene bastantes lugares en sequía, ¿no? De hecho, acá cuando menciona Entre Ríos ha comenzado la siembra de facultad y está recién en un 4%, porque todavía los suelos no tienen la hidratación debida. Y Córdoba lo mismo, ¿no? Es necesaria la ocurrencia de lluvia. Al no ocurrir, se va a disminuir la intención de siembra. Bueno, ya nos vamos. La liquidez va de 1,63 a 1,95, la solvencia es 0,94 a 1,41, el valor del libro es 62,6, la cotización es 93,7, la capitalización es 9.370 millones, la pérdida de producción acumulada es 3,97 y el PER, haciendo todo lo de la inflación y teniendo un tercer trimestre muy bueno, como se ve que me da 11,75 haciendo el ajuste por inflación, me da 6,89. Lo, divido la cotización por los últimos 4 trimestres y esto me da 3,61. Es todo entonces.